Buenas, mi nombre es Osiris Janet Peña Salazar, estudiante del segundo semestre de la Maestría en Administración Educativa en la Universidad Manuela Beltrán. Hoy voy a explicarles este cuadro comparativo que hice entre los diseños de investigación de la investigación cualitativa. La investigación cualitativa, como sabemos, es un conjunto de técnicas de investigación que se utilizan para obtener una visión general del comportamiento y la percepción que las personas tienen sobre un tema en particular. Se enfoca en comprender o explicar el comportamiento de un pueblo, de un grupo, de un fenómeno, de un hecho, de un tema, etcétera. La investigación cualitativa tiene unos diseños de investigación, que son el etnográfico virtual, la teoría fundamentada, la investigación-acción, el estudio de casos y la fenomenología. Bueno, el estudio etnográfico, su origen se da en la antropología social y cultural y se enfoca en el estudio de las culturas y comunidades humanas. O sea, el enfoque o el diseño etnográfico se enfoca en el estudio de las culturas de las comunidades. El etnográfico virtual eh, es el mismo etnográfico, pero se da desde la virtualidad. Se enfoca en el estudio de comunidades o culturas virtuales como comunidades en línea o redes sociales. En la teoría fundamentada, su origen se da desde la propuesta por Barney Glaser y Ansel Straub en 1967 y este diseño de investigación se enfoca en la generación de teorías a partir de los datos recopilados en lugar, de probar una teoría preexistente. O sea, la teoría fundamentada se basa en, en recopilar datos sobre otras teorías ya preexistentes. La investigación-acción. Bueno, el diseño de investigación-acción se originó en la década de 1940 en la sociología y la psicología social y se enfoca en la resolución de problemas de la vida cotidiana de las personas. El estudio de casos pues se basa en el estudio detallado y profundo de un caso particular como una persona, un grupo, una organización o una comunidad. Y la fenomenología se originó en la filosofía y la psicología a principios del siglo XX y se enfoca en la comprensión de la experiencia subjetiva de los participantes. Cada uno de estos diseños tiene unas fases. El diseño etnográfico tiene como primera fase la inmersión inicial en el ambiente. Es cuando el investigador se sumerge en ese ambiente o en esa comunidad que va a ser estudiada o investigada para comprender mejor su perspectiva o vivir una mejor experiencia. Como segunda fase está la instancia en el campo, que es cuando el investigador hace parte de esa comunidad o esa cultura durante un periodo prolongado para recopilar datos y comprender la vida cotidiana de los participantes. Como tercera fase está la recolección de datos y como cuarta fase está el análisis de datos. En el diseño etnográfico virtual, pues cumple las mismas fases del diseño etnográfico tradicional, solamente que se da desde la virtualidad, adaptado al entorno virtual. Por ejemplo, en la inmersión inicial en el ambiente se puede implicar la participación activa de la comunidad en línea o la observación de las interacciones en línea. Eh, en el diseño de investigación de teoría fundamentada, las fases se dan primero la recolección de datos, como segunda fase se da la codificación abierta, que es cuando el investigador analiza los datos, los codifica en categorías y conceptos iniciales. Y como tercera fase está la codificación axial, que es cuando el investigador relaciona las categorías
y conceptos iniciales para desarrollar una estructura teórica. Y como cuarta fase está la selección teórica, cuando el investigador selecciona la teoría más adecuada para explicar. Y como quinta fase está la generación de teoría. O sea, el investigador genera una teoría a partir de los datos recopilados y analizados. En la teoría de investigación-acción tenemos la fase, como primera fase, observar. El investigador construye un bosquejo del problema y recolecta datos. Como segunda fase está el pensar, que es cuando el investigador analiza e interpreta los datos. Y como tercera fase, el actuar, que es cuando el investigador y los participantes implementan acciones para resolver el problema identificado. En el estudio de casos, las fases de investigación en este diseño, pues se pueden variar, pero generalmente incluyen la selección del caso, la recolección de datos a través de diversas técnicas como entrevistas, revisión de documentos, el análisis de datos para identificar patrones y temas y la presentación de los hallazgos en un informe detallado. Y en la fenomenología, las fases de investigación en este diseño, eh, primero es la reducción fenomenológica, que es cuando el investigador suspende sus prejuicios y suposiciones para comprender la experiencia. Como segunda fase está la identificación de los temas, pues el investigador identifica los temas comunes en las experiencias de los participantes. La tercera fase hace un análisis de la estructura. Como cuarta fase hace la descripción fenomenológica, describe la experiencia subjetiva de los participantes detalladamente. Bueno, en cuanto a las técnicas e instrumentos de recolección de datos, casi todos los diseños de investigación utilizan las mismas técnicas, pues se podría decir que la entrevista, la observación, los documentos, pues todo lo que, las técnicas que puedan utilizar en cada uno de los diferentes diseños de investigación. Por lo menos en el etnográfico se dan las entrevistas, las historias de vida, la observación de los participantes y asimismo se da en el etnográfico virtual, solamente que se da desde la virtualidad, pues se hace a través de publicaciones en redes sociales, mensajes de chat, correos electrónicos, entre otros. En el de teoría fundamentada, pues también se da la entrevista, la observación, documentos y otros materiales relevantes. Y aquí la técnica clave, pues, es la entrevista, ya que le permite al investigador, pues, obtener una perspectiva o recopilar datos de los participantes. Eh, en el teoría fundamentada, también se da la entrevista, los grupos focales, la revisión de materiales. En el estudio de casos, pues también se da a través de entrevistas, observación y revisión de documentos. Y en la fenomenología, pues también se dan las mismas técnicas, la entrevista, la observación, la revisión de documentos, materiales. Y aquí también la técnica clave, pues, es la entrevista. Bueno, en cuanto al análisis de datos, en el diseño etnográfico implica la identificación de patrones, temas y categorías culturales a partir de los datos recopilados. Asimismo, se da en el etnográfico virtual, pero se da desde la virtualidad, desde un enfoque virtual. En la de investigación, la teoría fundamentada también implica la codificación abierta y axial de los datos recopilados para identificar categorías y conceptos iniciales. En en la investigación-acción, pues este diseño puede recolectar datos cuantitativos y se mueve de manera simultánea entre el esquema inductivo y el deductivo. En el estudio de casos, el análisis de datos se da desde los datos recopilados y la conexión de estos patrones y temas con la literatura existente, ya con la investigación que se ha hecho sobre el estudio del respectivo caso. Y en la fenomenología, el análisis de datos se da
en los temas comunes, en las experiencias de los participantes y el análisis de la estructura de la experiencia subjetiva. Bueno, esto ha sido el análisis que he hecho de los diferentes diseños de investigación de la investigación cualitativa. Muchas gracias.